El Centro de Estudios Humanistas de las Américas y Culturas Vivas presentan El Antimito de Akenatón con Efrén Villarreal. Viajaremos por los momentos más importantes del antiguo Egipto. El faraón Akenatón une todos los dioses ancestrales en uno solo. Atón. Los sacerdotes destruyen el inicio de un momento humanista que hubiese transformado el mundo actual. Bienvenidos. Muy buenos días, América. Muy buenas tardes a quienes nos escuchan y nos ven en los demás continentes. Y desde luego, buenas noches para quienes de manera diferida y en horario nocturno nos vayan a ver y escuchar. El Centro de Estudios Humanistas de las Américas les da la más cálida y cordial bienvenida al evento internacional, uno más de tantos que presenta, en donde se exponen los resultados de las indagaciones que realizan sus integrantes con métodos propios del Centro de Estudios de las Américas y desde luego con las herramientas de las ciencias tal y como las conocemos. Esto lo aplicamos pues a los saberes, a las filosofías, prácticas de grandes civilizaciones y de nuestros pueblos originarios. Desde la mirada del humanismo universalista se hablará hoy de un gran personaje, de un mito, un antimito y la civilización que lo circundó. Akenatón, como lo escucharon en el video de entrada. Y esto para plantear con todo ese bagaje, plantear la situación actual y la proyección temporal hacia el humanismo que requieren nuestros tiempos. Un servidor de ustedes, Ildefonso Palemón Hernández Silva, integrante del Centro de Estudios Humanistas de las Américas, desde México les agradece que estén presentes y la participación que tendrán con este valioso tema. Cederé el uso de la voz a Mónica Sumelsu, quien estaré presentando y que dará ella los perfiles de quienes van a tener participación en esta conferencia magistral. Mónica Sumelsu atiende las áreas de dirección y comunicación en el Centro de Estudios Humanistas de las Américas. Ella es chilena, estudió comunicación social, pertenece al movimiento humanista desde los años 90, tuvo su primera intervención con la cultura mapuche y después investigó y presentó la cultura aymara. Adelante, estimada Mónica. No te escuchamos, Mónica. Muchas gracias, Ildefonso. Le damos la más cordial bienvenida a nuestro presentador, Efrén Villarreal, nacido en Panamá. Es médico de profesión y miembro del movimiento humanista desde 1984. Realizó durante los años 2001 al 2002 diferentes giras médicas en los pueblos originarios de Panamá. Fundador del Centro de Estudios Humanistas de las Américas, ha presentado la espiritualidad de la cultura cuna en el primer simposio de la espiritualidad de los pueblos de las tres Américas y la espiritualidad de Silo, en el 9º simposio del Centro Mundial de Estudios de las Américas. Nuestro anfitrión, Carlos Washington Guajardo, nos presentará. Originario de San Juan, Argentina, es licenciado en Administración de Empresas y magíster en Comunicación Institucional y maestro de Punta de Vacas, del Parque Punta de Vacas. Como miembro fundador del Centro Humanista de las Américas, ha investigado la cultura tumaco-latolita del sur de Colombia y el norte de Ecuador.
así como la espiritualidad del pueblo Pies Negros de América del Norte. Además, ha explorado las raíces del humanismo universalista en el antiguo Egipto. Ahora le dejamos con nuestro anfitrión Carlos Guajardo. Adelante, Carlos. Bueno, muchas gracias, Ildefonso, Mónica. Bienvenidos a todos los que hoy nos acompañan. Esta es una nueva presentación del Centro de Estudios Humanistas de las Américas, en la que hacemos un recorrido por la historia de diversas culturas desde la perspectiva que nos es propia del nuevo humanismo universalista, invitándonos en este recorrido a un encuentro con lo sagrado que reside en cada uno de nosotros. Vamos a ver en este camino, como hoy nos va a compartir nuestro amigo Efrén, personajes, vamos a ver ritos, descripciones mitológicas, algunas creencias. Esta descripción de las culturas, que a pesar de las diferencias, estamos indagando en torno a actitudes y momentos humanistas que se han dado a lo largo de este recorrido histórico. Este rescate de los momentos humanistas y estas actitudes humanistas nos proporcionan una base que nos proporciona una fuerza y un sentido. ¿M? Y lo que en definitiva estamos buscando todos nosotros es la construcción de una propuesta que supere las actuales crisis y nos dé un sendero para transitar que ya ha sido descubierto en otros momentos históricos de estas culturas que vamos a ir presentando. Así que sin más prolegómenos, ya vamos con Efrén. Buenos días, Efrén. Y mm, comenzaría para que compartas con nuestros amigos el punto de vista que has tenido en esta investigación, el centro de tu interés y sobre todo cómo encuadras este tema del antimito que ha resultado intrigante para algunos, como nos lo han planteado, para que nos expliques un poco inicialmente respecto de estos puntos. Gracias, Carlos. Gracias a todos por la presentación, Ildefonso, a Mónica, y gracias a todos por estar presentes. Antes de iniciar, debemos aclarar por qué usamos ese título de antimito de Akenatón. Lo que sí lo explica en las notas del capítulo de mitos egipcios es que pareció de importancia anotar la historia de Akenatón bajo un subtítulo que hace referencia al antimito. En verdad, se trata de un mito raíz, el de Dios único, que como sistema de pensamiento entra en fuerte colisión con panteones superpoblados. Entra en choque con el panteón mítico de más de 2000 dioses egipcios. La exitosa resistencia a las reformas de Akenatón tuvo no solo un carácter religioso, sino nacional. Así que bueno, para responderle entonces a Carlos, los otros temas, nuestro objeto de estudio es el antimito de Akenatón, siguiendo los pasos de nuestro método estructural dinámico. Nuestro interés en este estudio es describir la personalidad de Akenatón, detallar el misticismo de su rebelión, descubrir si hay elementos de alguna de nuestras disciplinas en su utopía, ver si existen traducciones que revelen contacto con lo sagrado y señales de lo profundo en su ascesis, si hay valores de la actitud humanista en su conducta como faraón, si logró inaugurar un momento humanista e investigar si hubo influencia sobre el monoteísmo posterior bíblico de Moisés y los profetas. Nuestro punto de vista está en base al conocimiento logrado en estudios de antropología cultural en este Centro de Estudios Humanistas de las Américas desde hace 4 años, desde la perspectiva del nuevo humanismo y sus bases teórico-conceptuales, también basado en escritos de Silo y en mi experiencia en los pasos 9 a 12 de la disciplina mental y en mi ascesis. En cuanto al encuadre, este estudio es una revisión bibliográfica
con metaanálisis, o sea, análisis crítico y síntesis de escritos sobre Akenatón, su rebelión, su aporte, su utopía. No pretendemos hacer interpretaciones rigurosas en base a ciencias exactas, pero sí aportar nuestro punto de vista con respecto al tema místico, religioso, al análisis iconográfico, en grabados, esculturas, estelas y también en literatura, porque Akenatón también hizo algunos escritos, ¿no? Carlos. Bueno, bien, gracias por este primer esclarecimiento, Efren. Ahora, para continuar con esta puesta, digamos, en escena de esta presentación que estamos disfrutando, ¿por qué no nos sitúas un poco en el momento histórico de Egipto en el que se desarrolla la vida de Akenatón? Y según parece, Egipto atravesaba en ese momento una gran prosperidad en términos generales, ¿verdad? Gracias, Carlos, por la pregunta. Akenatón es Amenofis IV o Amenhotep IV, hijo de Amenofis III o Amenhotep III y su esposa Tille. Es el 10º faraón de la 18ª dinastía de 1575 hasta 1295 antes de la era cristiana, del denominado Imperio Nuevo en Egipto, y su reinado se extendió de 1353 a 1336 antes de la era cristiana, o sea, 17 años. El denominado Imperio Nuevo en Egipto y su reinado se extendió de 1575 a 1070 con inicia con Amosis. Amosis, que fue quien ayudó a sacar a los Ixos, el final del periodo intermedio, el segundo periodo intermedio. Y entre el segundo periodo intermedio y el tercer periodo intermedio. Y es compuesto por la dinastía 18, la dinastía 19 y la dinastía 20. Amenhotep III, que era el papá y el padre de Akenatón, gobernó un país cuyo clero, concentrado en Tebas, en torno al dios Amón, había aumentado su poder. Los sacerdotes de este dios tenían casi la misma importancia y riqueza que la familia real. La dinastía 18 es un periodo que se destaca por su organización y estabilidad, siendo considerado el apogeo o periodo de máximo esplendor de la civilización faraónica. Según Lewis Spence, los cultos más extendidos en el Egipto de esta época, año 1353, antes de la era cristiana, era el de Amón, de Osiris y Ra. El culto de Amón se diseminó por motivos políticos más que religiosos. De hecho, este culto tenía más tierras que el rey. El politeísmo de los antiguos egipcios tenía una visión del mundo que enfatizaba en la paz, el equilibrio y se toleraba la diversidad religiosa. Akenatón empezó su reinado en los años dorados del Imperio Nuevo Egipcio, hace 3.377 años. Era el imperio más rico y poderoso del mundo y tenía un ejército que derrotaba a cualquiera otro que enfrentara. Ixos, nubios, cananeos, fenicios, sirios, sus cosechas abundantes gracias al Nilo, su población bien alimentada, sus suntuosos templos y palacios reales colmados de tesoros, y todos convencidos que su éxito se debía a los dioses. Antecedentes importantes. Efectivamente lo que dice Carlos, ¿no? Hablamos pues de ciertos antecedentes. La dinastía 18 había encumbrado al culto de Amón, ya que se consideraba que su ayuda había sido crucial para expulsar a los odiados Ixos. El clero de Amón de Karnak asumió tal poder político que llegó a decidir la legitimación de los faraones. La amenaza que suponía para la monarquía comenzó a ser combatida por Amenofis II, Amenofis II, que decidió oponerse al clero de Amón, favoreciendo el clero de Heliópolis, y Tutmosis III recupera el culto solar levantando un templo a Atón Ra en Karnak y favoreciendo los templos de Heliópolis y Giza.
pero la divinidad principal seguía siendo Amón. Estos faraones trataban de evitar la supremacía de la clase sacerdotal tebana, apoyando a los otros templos. El clero de Amón había usurpado rentas y poder de forma excesiva. Akenatón nace en 1375, antes de la era cristiana. El joven príncipe recibió en su juventud la educación de los grandes sacerdotes de la ciudad de Heliópolis, la ciudad de On de la Biblia, de donde era originaria su madre Tille. En esa época había allí un movimiento filosófico religioso cuyas ideas no fueron ajenas al joven Akenatón. No era el príncipe destinado a ser heredero, era su hermano Tutmosis, pero su hermano murió y le correspondió la coronación a Akenatón. Los príncipes tenían acceso a una formación mística, iniciática, esotérica, pero aún enfocada en el culto de Amón. Pero la mente diferente, afiebrada de Akenatón, tenía preparado otros planes para la historia de Egipto. Su primer acto político, a los 8 años que fue coronado, fue el ser proclamado faraón en Hermontis, en lugar de Karnak, o sea, Karnak que era el templo de Tebas, ¿no? El nombre completo de nacimiento de Akenatón es Amenhotep Neker Heka Waset, que en idioma egipcio antiguo copto significa Amón está satisfecho o hágase la voluntad de Amón. Y el nombre de trono, cuando fue coronado, Nefer Heperur Ra Amenhotep, que significa hermosas son las manifestaciones de Ra, Amón está satisfecho. Y su último nombre, el nombre que se puso él mismo, Agenatón o Akenatón o Ignatón o Egnatón, después del 5.º año de su reinado, que significa agradable a Atón o útil a Atón. Su esposa fue Nefertiti, Tutankamón su hijo, con su esposa menor, la dama Quilla, y con Nefertiti tuvo 6 hijas, entre ellas Ansenamón, Maquetatón, Meritatón. Sigmund Freud, en su escrito sobre Moisés y el monoteísmo, menciona datos importantes. Por ejemplo, dice, también los orígenes del monoteísmo egipcio pueden ser perseguidos en determinado trecho con cierta certidumbre. En la escuela sacerdotal del templo solar de On, Heliópolis, se agitaban desde tiempo atrás ciertas tendencias dirigidas a desarrollar la representación de un Dios universal y a destacar la faz ética de su esencia. Maat, la diosa de la verdad, del orden y la justicia, era hija del dios solar Ra. Ya durante el reinado de Amenhotep III, padre y antecesor del reformador, la adoración del dios solar alcanzó un nuevo apogeo, probablemente en oposición a Amón, el dios de Tebas, que se había tornado excesivamente poderoso. Se remozó un antiquísimo nombre del dios solar, Atón o Atún, y el joven rey halló en esa religión de Atón un movimiento que no era necesario crear de la nada, al que bastaba plegarse. Según su monografía, Investigación sobre el monoteísmo en Akenatón, Moisés y los profetas, Gabriela Cobal dice sobre este tema: no podemos afirmar que la escuela sacerdotal de Heliópolis haya desarrollado una disciplina energética de manera estructurada, ya que no existen documentos que puedan avalar tal hipótesis. No obstante, podemos ver a través de esculturas, grabados y escritos unas prácticas religiosas con fuertes componentes energéticos. Carlos. Bien, o sea, estamos viendo que a poco de el inicio de su reinado, este faraón toma una serie de decisiones controvertidas, al menos, ¿no? Para decirlo de alguna forma. ¿Por qué no nos cuentas un poco respecto de lo que se conoció como la Revolución de Amarna y esta imposición de Atón como único Dios que nos has anticipado en tus palabras recién? Ok, Carlos, cómo no.
El reinado de Akenatón, en ese caso todavía se llamaba Amenhotep IV, duró solo 5 años, en los que siguió con las políticas de su padre, encargándose del mantenimiento de Maat. Maat era la diosa de la armonía y el equilibrio en la tierra. Pero vino luego con una idea dramática, revolucionaria. Realizó el festival Set en el 4º año de su reinado, que según la tradición debía ser en el año 30 de su reinado. Él se adelantó. Y él y Nefertiti aparecen en ese festival como las encarnaciones de los dioses Ra y Ator, divinidades solares. Reemplazó el panteón egipcio de muchos dioses por un solo dios, el dios solar Atón. En el 5º año de su reinado cambió su nombre por Neferjeperu-Ra Akenatón y se autoproclamó la encarnación viviente de la deidad todopoderosa Atón, literalmente resplandor del sol. A Nefertiti también le cambió el nombre, a Neferoatum Nefertiti, y le puso el título de Gran Esposa Real. Nefertiti significa la bella que ha llegado. Para el 9º año había cerrado todos los templos. Su propuesta era en este momento una herejía. Sin embargo, él era el faraón, un dios viviente, y podía cambiarlo todo, la religión, la política, el arte y hasta el lenguaje. Y lo hizo. Decretó que los 2000 dioses tradicionales que habían protegido a Egipto por más de 1000 años quedaban clausurados. Fueron reemplazados por un solo dios, Atón del día, el sol que ilumina con sus rayos el rey. Para la casta sacerdotal esto significaba una catástrofe. Akenatón empezó a tener peligrosos enemigos. El egiptólogo Zahi Hawass dice, fue en este punto del reinado de Akenatón cuando tuvo lugar la campaña para borrar el nombre de cualquier dios que no fuera Atón, especialmente Amón, de los monumentos de Egipto. Esto se hizo con violencia, borraron brutalmente los jeroglíficos de las paredes de los templos y tumbas a golpe de cincel. Los sacerdotes de Amón que tenían los medios escondieron los textos y las estatuas de los guardias del palacio enviados para destruirlo, y después abandonaron los templos. Esto era algo muy grave, pues estas instituciones tenían un importante papel en la vida económica y social del país. Ok, ahí está la Bien, diapositiva del mapa del camino de Tebas hacia Amarna, ¿no? El siguiente anuncio de Akenatón sería igual de sorprendente y desestabilizador. Dejaría la antigua y sagrada ciudad de Tebas, que era el corazón espiritual de la nación, y se dirigiría hacia el norte por el río Nilo. Ahí sí Juan lo puede aumentar el tamaño del mapa un poquito para ver ahí exactamente dónde queda, aumentarlo. Ahí dice Tel el Amarna, ¿no? Desde Tebas hasta Tel el Amarna hay 400 kilómetros. Y esa queda en el margen oriental del río Nilo. Allí Tel significa montículo en arqueología, ¿no? O sea, es el montículo de Amarna. El montículo en arqueología son estos lugares donde hay ruinas y la naturaleza va creciendo sobre las ruinas y va creando como una colina, ¿no? Un montículo. Por eso se llama el montículo de Amarna. O Aquetatón, que es la ciudad que fundó Akenatón. O sea, es un sinónimo de Akenatón. El Amarna fue llamado así por la tribu beduina Beni Amram y es sinónimo de Aquetatón, ciudad que se convierte en la capital de Egipto, construida en el año 1346 a.C. por Akenatón, y significa el horizonte de Atón. Fue ocupada al 9º año del reinado de Akenatón. Se rindió culto hegemónico al dios Atón, representado iconográficamente por un disco solar cuyos rayos acababan en manos portadoras de la llave de la vida.
Aketatón se localiza a mitad de camino entre Tebas, que es Luxor actual, centro espiritual del Alto Egipto en ese tiempo, y Menfis, centro administrativo del Bajo Egipto de ese tiempo. Eran las ciudades más importantes del Antiguo Egipto. Según algunos estudiosos, el periodo de Amarna se limita al reinado de Akenatón, mientras que otros dicen que se extendió a sus sucesores y termina con el ascenso del faraón Orenheb en 1292 a.C., que fue quien trató de borrar el nombre y los logros de Akenatón de la historia. Esta última afirmación es la más aceptada y favorecida por la corriente dominante de eruditos y por tanto el periodo se sitúa entre 1348, cuando ocupan Aketatón, la ciudad, y 1320 a.C. Carlos. Bien, veo que, bueno, ya ahora estamos un poco más situados en algunas de las decisiones que fue tomando Akenatón en su periodo inicial del reinado. Ahora, además de los impactos que tuvo sobre el panteón mitológico, como nos has referido, ¿qué otros impactos importantes tuvieron estas decisiones en términos de arquitectura, configuración social del reino en ese momento? Sí, muy bien, Carlos. Gracias. Según el historiador Durant, las reformas religiosas de Akenatón están consideradas como la primera verdadera expresión destacada del monoteísmo, 700 años antes de Isaías de la Biblia, y un sorprendente avance desde las antiguas deidades tribales. En la historia mundial se considera que esta fue una verdadera revolución, puesto que se levantó contra el poder de más de 1000 años de la casta sacerdotal, proclamó la supremacía del dios solar Atón sobre otros dioses, cerró los templos dedicados al dios Amón y confiscó los bienes a favor del Estado. En la era moderna, los eruditos le han aplaudido y criticado, defendiendo y rechazando el llamado rey hereje. Algunos autores describen a un Akenatón como maestro espiritual, enseñando su doctrina monoteísta de manera personal a su entorno y a su pueblo a través de los monumentos, grabados, pinturas, estelas. El periodo amarniense, de hecho, es el que ha recibido mayor atención en la historia del Antiguo Egipto, porque ese reinado supuso un gran distanciamiento de la monarquía egipcia tradicional. El abandono de la tradición afectó la iconografía, a la arquitectura, a las prácticas religiosas y a la vida intelectual desarrollada en torno a la religión. El arte amarniense se caracteriza por cánones menos rígidos y la representación de los personajes, sobre todo de la familia real, de manera expresionista y caricaturesco, y también la representación delicada de la naturaleza, un naturalismo donde abundan las plantas, las flores, los animales, y se nota una cierta alegría y gozo por la existencia. Ahí ven un collar encontrado en Amarna. Y también si puedes poner la anterior, Juan. Ahí vemos algunas columnas, ¿no? Esas columnas pertenecían al templo largo, que se llama, porque fueron construidas un santuario en el este y el templo largo en occidente. O sea que la ciudad estaba estructurada de manera desde el este hacia el este, o sea, el recorrido del sol. El sol nace en la mañana en el este y va hacia el oeste. Entonces el santuario estaba en el este y el templo largo en el oeste. Así es. Bien. Bien, continuando entonces, nos vamos dando cuenta que estas decisiones que ha tomado en estos periodos iniciales, digamos que no son, primero su figura es como bastante controversial, por lo que nos comentabas recién. Estas resistencias iniciales que tuvo todo este tipo de medidas que tomó Akenatón, ¿cómo fue que pudo sostener estas decisiones? Gracias, Carlos, por la pregunta. Usó el poder
que tenía como faraón para imponerse. Ordenó nuevos sacerdotes o simplemente obligó a los sacerdotes de Amón a servir a su nuevo monoteísmo y se proclamó a sí mismo y a su reina como dioses. Una de las consecuencias del misticismo fue que descuidó cuestiones de Estado, como la política exterior. Este aspecto aparece muy claro en las cartas de Amarna. Durante su reinado impartió como un maestro a sus discípulos una enseñanza que vehiculiza una noción revolucionaria para la época en cuanto a la concepción y la noción de lo divino. Según comenta Silo en sus notas, de haber progresado la reforma política y religiosa de Akenatón, probablemente hubiera surgido una religión universal con bastante anterioridad a las hoy conocidas. Sin embargo, esta enseñanza que glorifica a un Dios único será luego el fundamento ideológico de un Dios abstracto, trascendente, omnipresente y omnisciente. Carlos. Ahí sí, justo. Bueno, ahí nos anticipaba en una diapositiva recién Juan en las presentaciones. Algo que es bastante interesante. ¿Por qué no nos refieres un poco la relación de Akenatón con su dios y con Nefertiti? ¿Y de qué manera se ve volcado este tema de las relaciones con esto de lo andrógino en la personalidad de Akenatón que podemos ver, como por ejemplo aquí en esta imagen en una de sus esculturas, ¿verdad? Sí, exactamente, Carlos. Ahí vemos la imagen de lo que yo le llamé el Akenatón andrógino. Bueno, no es que yo lo llamé, pues en algunos escritos se menciona así, ¿no? Eh, las imágenes en las que aparece el faraón conferían al cuerpo una apariencia sorprendentemente femenina o andrógina. Una pelvis enorme, un vientre voluminoso, piernas delgadas, cráneo alargado, mejillas hundidas, mentón deforme, boca gruesa con labios carnosos, ojos alargados, dedos de manos muy finas y largos. La hipótesis más aceptada es que sufría lo que se llama el síndrome de Marfan, pero yo investigué en medicina interna todo el síndrome de Marfan, todas las características del síndrome no coincide totalmente con lo que hemos descrito. Algunos autores plantean que en realidad el faraón no estaba enfermo, sino que ven en esas representaciones exageradas un símbolo, un simbolismo y una intención de Akenatón de presentarse como un faraón con atributos de un Dios universal. Sí. Así que, bueno, según la investigación de Gabriela Cobal, hace mención de lo planteado por Silo en la mirada interna sobre la adoración al sol, que tú preguntabas sobre el tema del sol, ¿no? Del Atón, la relación de Akenatón con su dios Atón. Y el tema que decía Silo, dice, hace mención de lo planteado por Silo en la mirada interna sobre la adoración al sol y la realidad mayor. Decía Silo, en el día noveno, en la fuerza estaba la luz que provenía de un centro. En la disolución de la energía había un alejamiento del centro y en su unificación y evolución un correspondiente funcionamiento del centro luminoso. No me extrañó encontrar en antiguos pueblos la devoción por el dios Sol y vi que si algunos adoraron al astro porque daba vida a su tierra y a la naturaleza, otros advirtieron en este cuerpo majestuoso el símbolo de una realidad mayor. La diapositiva 11. Ahí, bueno, yo hice una comparación de la visión cosmológica de ese tiempo de Akenatón con lo que nosotros sabemos ahora, teniendo los telescopios James Webb y Hubble, ¿no? Si vemos ahí el Sol, la imagen más chiquitita es el Sol y las otras son grandes estrellas enormes comparando, ¿no? Y la imagen que tenemos al lado
que parece un pájaro, es una imagen donde hay es el supercúmulo de la Niaquea, 100.000 galaxias. Un poco haciendo una comparación de el conocimiento de cosmología de ese tiempo y ahora con los telescopios, ¿no?, que tenemos. Sí lo hizo un comentario una vez que decía que resulta que nuestro cielo mítico, el cielo de nosotros, de esta época, es más abstracto, no, no se corresponde con el cielo de aquellos tiempos, ¿no? Silo también habló de la dimensión Z y habló de lo profundo, haciendo una comparación, ¿no?, de aquel tiempo con este tiempo con Silo. Ok, seguimos con la adoración a Atón por Akenatón y Nefertitis. Creo que podemos hacer aquí un pequeño, detenernos un poquito, unos 3 minutos, y continuamos en un momento. Gracias, Juan. Tú nos dices cuando empezamos. Ok, reiniciamos entonces. Esta es la parte izquierda de la fachada de un santuario de piedra, Museo del Cairo. En este grabado podemos observar al faraón Akenatón y a su esposa real Nefertiti realizando el culto a Atón. Ambos reciben los rayos del sol que termina con manos posándose en sus cabezas. Ahí hay unas manitos, ¿no? Ustedes ven ahí de los rayos, hay unas manitos. Y en 2 de los rayos aparece el símbolo Ankh, una tau con círculo y asa, símbolo del triunfo sobre la muerte, o sea, de la trascendencia. Podemos volver al Akenatón andrógeno. Muchas interpretaciones han surgido de estas esculturas por el carácter andrógino que ellas poseen. Para nosotros, lo andrógino representa el complemento perfecto, decía Gabriela Cobal en su
sus escritos. Akenatón y Nefertiti se funden en un solo ser. Esa es la opinión de Gabriela, pero para mí, mi opinión propia es que lo andrógino fue que Akenatón se identificaba totalmente con su dios Atún, que era considerado padre y madre de la civilización egipcia. Podemos leer una breve genealogía de los dioses escrita por Silo en Mitos, Raíces Universales, que habla un poquito sobre este punto, es de interés. Solo habría un mar infinito sin vida y en absoluto silencio. Entonces llegó Ta con la forma de los abismos y las distancias, de las soledades y de las fuerzas. Por ello Ta veía, oía, olía y percibía la existencia en su corazón. Pero lo que percibía lo había ideado antes en su interior. Así tomó la forma de Atún y devorando su propia semilla, parió a Chu el viento y a Tefnut la humedad, a quienes expulsó de su boca, creando a Nut el cielo y a Geb la tierra. Y así comienza en Atún la genealogía de los dioses, siendo padre y madre. Nut el cielo y Geb la tierra se unieron y procrearon a Osiris, Set, Neftis e Isis. Esta es la Enéade divina de la que deriva todo. Aquí la gran sala hipóstila del templo de Karnak, Luxor, Egipto. Tiene una superficie de 5.000 metros cuadrados. El techo, ahora caído, estaba sostenido por 134 columnas dispuestas en 16 filas. Las filas centrales con 10 metros de circunferencia y 24 metros de alto. Las 134 columnas de papiro representan el pantano de papiro primordial del que Atún, un dios autocreado, o sea, andrógino, ¿no? Padre y madre, surgió de las aguas del Nu, del océano primordial, el Nu, ¿no? Al comienzo de la creación. Construida en su totalidad por el faraón Seti de la dinastía 19. Carlos. Bien, Efraín, como has citado en diversas oportunidades de tu presentación los escritos de Silo, sería oportuno que nos refirieras a la interpretación de Akenatón a la luz de las disciplinas del nuevo humanismo universalista y si es posible hablar de ascesis también en Akenatón. Con mucho gusto, Carlos. Vuelvo también otra vez a Gabriela Cobal, ¿no? La chica que hizo un gran trabajo. Para nosotros, decía ella, adoración de Atón por Akenatón y Nefertiti, ¿no? Ahí lo vemos. Volvemos a esa diapositiva. Para nosotros y según nuestra experiencia de disciplina, es claro que esta imagen representa la introyección energética del paso 12. Leemos en el manual, la proyección e introyección de la energía psicofísica es guiada copresentemente por el propósito configurado previamente. Más arriba hemos señalado el símbolo Ankh, ¿no? El símbolo que decíamos, que en el cristianismo le llaman la cruz ansada, tengo entendido. ¿No sería la trascendencia, el triunfo sobre la muerte, el propósito de este faraón conocido como el faraón místico? Se pregunta Gabriela, ¿no? La trascendencia sería su propósito. Aquí tenemos la cabeza de la princesa Maquetatón, una de las hijas del faraón Akenatón. En esta escultura podemos ver que ella participaba junto a los padres del culto de Atón. El cráneo alargado ha sido objeto de las más diversas interpretaciones. Para nosotros y de acuerdo a nuestra experiencia con la ascesis, se trata de mostrar la mirada que se ubica en las áreas profundas del espacio de representación.
En efecto, cuando se puede emplazar la mirada en este espacio profundo, hay una sensación senestésica de que la cabeza se alarga hacia atrás. O sea que Gabriela está planteando aquí que el escultor Tutmosis, supongo que sabiendo esta experiencia, entonces hizo esta representación, ¿no? Muy interesante. La siguiente, aquí. Tenemos entonces aquí a Nefertiti, una escultura de Nefertiti, también de Tutmosis, ¿no? El gran escultor. Ese es un retrato sin finalizar de Nefertiti proveniente de Amarna también, de la 18ª dinastía, Museo Egipcio, El Cairo. Los labios pintados de rojo esbozan una sonrisa que subraya la suavidad de la expresión. La reina parece sumergida en una especie de éxtasis sereno. Según Silo, en su libro de psicología, página 290, éxtasis son situaciones mentales en que el sujeto queda absorto, deslumbrado dentro de sí y suspendido. Aquí volvemos al coloso de Akenatón. A ver, este es el coloso de Akenatón, ok, de la diapositiva 17. También la literatura cambió y el mismo faraón escribió himnos y poemas a su dios. El gran y pequeño himno a Atón fueron grabados en tumbas en Aketatón, la ciudad, ¿no? En Amarna. El gran himno figura en la tumba del gran padre Ay, suegro de Akenatón y probable su secretario. Estos himnos de una gran belleza y sensibilidad fueron escritos por el propio faraón y constituían parte del culto a Atón. El rey salmodiaba los himnos en voz alta. Podemos suponer que con ellos, más los inciensos y el sonido del sistro, era el instrumento, ¿no? Un instrumento musical de ellos, se entraba en trance. Solo vamos a transcribir algunos versos que muestran el profundo amor del faraón ebrio de Dios por su Dios, Atón. Innombrables tus actos, pero escondidos a la mirada, oh tu Dios único, del que no hay otro, solitario en espíritu, das forma a la tierra. Para que cada ojo exista, tú te pones en camino y hasta que ceses tu forma sus rostros. Desde que vimos tu cuerpo, oh tú, ese Dios único, hay que actuar para ti que vives en mi corazón. Es evidente que Akenatón, Nefertiti y su hija mayor deben haber tenido experiencias significativas de éxtasis e inspiración por el contacto con lo profundo a través de estas prácticas devocionales. Nefertiti conduce un carro, recibe directamente los rayos del sol, maneja el cetro del poder de la autoridad suprema, consagra las ofrendas. Pudiendo ser calificada de divina, Nefertiti se presenta sola ante el altar de Atún. Tiene una relación teológica directa con el Dios, sin necesidad de la presencia de su marido. En los pilares de Nefertiti, la reina que toca el sistro es aquella que encontró a Atón. En otras palabras, el equivalente exacto de Akenatón. Ascesis en Akenatón. Analizaremos el proceso de ascesis en Akenatón usando el documento preparado por Silo para la ascesis, posterior a los procesos disciplinarios. Silo habla de 3 elementos fundamentales para la ascesis que son el estilo de vida, el propósito y la ascesis propiamente dicha. Al estilo se lo tiene en cuenta como organizador de la vida, poniendo el centro en lo profundo y en las actividades relacionadas con ello. El estilo de vida es el modo en que se está mentalmente, una postura mental que busca no salirse. Convendrá ir formando la actitud de tranquilidad interna. Ahí tenemos el coloso de Akenatón. Mientras que la mayoría de los faraones son representados en posturas evocando la fuerza y el rigor, Akenatón es el rey distendido. La quietud, la calma que lo caracteriza
no hacen más que agregar el aspecto profundamente místico de su rostro. La representación del escultor Tutmosis, de su cuello alargado, de sus ojos meditativos, constituyen una nueva visión de arte, comparado con otros faraones como Ramsés II, por ejemplo, que muestra rigor, orgullo, fuerza, poder. Akenatón nos transmite la tranquilidad, la gran tranquilidad de alguien conectado a su centro de gravedad en lo profundo. Mucho tema, ¿no? Ok. El propósito en Akenatón. ¿Qué es el propósito según Silo en el manual de ascesis? Corresponde a las aspiraciones profundas, es algo que va más allá del tiempo y del espacio, y se lo conoce por la conmoción que produce. Armar un propósito es armar un paisaje de formación diferente. Akenatón fue un ser místico cuyo deseo primordial consistió en identificarse a Dios, en confundirse con Él. Akenatón era Dios. En una de las cartas de Aketatón, que es sinónimo de Tel el Amarna, decía: no somos los frívolos cortesanos de Aketatón. Y en una tumba dice claramente: nuestro propósito es convertir a los pobres y humildes en príncipes. Muy interesante. Ahí tenemos a la diosa Mat, la representación de la verdad, del equilibrio, de la justicia. El investigador Petri estaba fascinado por la personalidad de un hombre que pudo realizar transformaciones tan radicales en tan poco tiempo y veía en la utilización del epíteto real Ankh en Mat, vivir en la verdad. Por todos lados orgullosamente proclamado la fuerza que le permite esos cambios. Según Petri, en efecto, esta frase no era un llamado de la fuerza, del poder y de la gloria vana de los ancestros conquistadores del rey. Por el contrario, señalaba la devoción del rey a un ideal filosófico de resolución, vivir en una verdadera espiritualidad. Señales de lo profundo. Los signos de lo sagrado dentro de ti y fuera de ti, como lo escribió Silo en El Camino. El rey recibió la inspiración de buscar a través de Egipto el lugar donde Atón se manifestó por primera vez cuando el mundo comenzó a existir. Ahí tenemos entonces la diapositiva 20 del jeroglífico Akhet. Akenatón relata que fue Atón, su dios, quien lo llevó hasta ese sitio y le dio la señal. La continuación uniforme de los acantilados situados a una cierta distancia de la costa oriental y es interrumpida por una apertura bien visible. Se trata de Ouadi, valle, significa valle real, que se encuentra en el centro de una línea semicircular de colinas. El conjunto forma así una representación gigantesca del signo hierográfico Akhet, que significa horizonte, en el momento en el que el sol se levanta. Aketatón significa el horizonte de Atón, o sea, la ciudad es el horizonte de Atón. Un comentario, esto me recordó el video de Silo en Mendoza, donde habla de encontrar el rumbo, vencer el miedo a través de una experiencia transformadora que te saque del miedo, que te saque del temor, que te saque del futuro cerrado. Encontrar un nuevo amanecer basado en una experiencia que te cambie, que te abra el horizonte, como en una postal.
un horizonte con el sol saliendo. Es algo que puede inspirarte. Se trata de una experiencia y no de teorías. En ese video coincide totalmente con lo que sí lo dijo allí, con esta imagen de National Geographic del signo jeroglífico Aket, la ciudad de Aketatón. Así se configura Aketatón como la ciudad mística, el lugar de culto al dios monoteísta Atón. Es el lugar de adoración y se convierte en la nueva capital espiritual de Egipto sin la influencia de los sacerdotes tebanos y sus dioses. Un nuevo paisaje y una nueva memoria configuran el propósito de Aketatón, generando así la traducción e implementación de lo trascendental en el mundo humano y por tanto histórico. Identifica la luz solar afuera con su luz adentro. Bet proclama que Akenatón es Atón quien ha querido esta ciudad, a fin de que sea creada para él, a fin de conmemorar su nombre. Es Atón mi padre quien gobierna la ciudad y no un funcionario o un individuo cualquiera. Carlos. Bueno, nos ha hecho excelentes referencias en torno a lo sagrado que reside en cada uno de nosotros, que era lo que un poco comentábamos al principio de la presentación, ¿verdad? Y volviendo a ello, a estas miradas del nuevo humanismo, y que nos interesan especialmente cuando hacemos estudios de estas culturas. ¿Has podido identificar actitudes y momentos humanistas en este periodo amarniense que nos puedas referir en este momento? Ok, Carlos, con mucho gusto. Sí. Aquí dice actitud y momento humanista. Señales traducidas con bondad. En cuanto a humanismo, podríamos decir que proclamar lo que el clero de los templos desde el tiempo de los dioses, que los hombres de todas las razas nacían iguales y que solamente su maldad los había diferenciado, unir los hombres acercándolos a todas las criaturas y recordarles el parentesco profundo que ligaba los elementos minerales, vegetales, animales y humanos, suprimir las prácticas de magia que solo podían paralizar la evolución moral. Tales fueron las ideas fuertes de Akenatón. Ese fue también su programa. Esto me recuerda el paso 9 de la disciplina mental, esa conexión con todo lo existente, estructura conciencia mundo. Eso es expresión del más profundo humanismo cuando se habla de la igualdad de todos los seres humanos. En cuanto a humildad, allí vemos la estela de granito, copia en lápiz de una estela de granito fuertemente erosionada encontrada en Heliópolis. Muestra a la familia real arrodillada, luego acostada sobre el vientre durante el culto rendido a Atón. Creo que a ningún faraón se le vio en esas posturas de humildad ante la divinidad. Pacifismo y no violencia. No, nada indica que Akenatón haya partido en campaña militar a la manera de sus predecesores. De esta manera mostró su pacifismo y no violencia. Allí vemos también otra estela, una estela doméstica, mostrando amor. Detalle de esa estela doméstica grabada en relieve representa a Akenatón y a Nefertiti con 3 de sus hijas. El rey alza a Meritatón para besarla mientras ella le acaricia la mejilla. Esto no fue el estilo de vida de los faraones predecesores y posteriores. Según los estudios sobre Aura Mazda de Ernesto de Casas, mencionados por Gabriela Cobal en su monografía, uno en los trabajos de operativa hace una suerte de escaneo en la conciencia y se encuentra con una suerte de centro del bien al alejarse de las zonas de ruido y con registros de bondad y bienestar se distensa. La eficacia de los trabajos de operativa parece relacionada con registrar esta zona del bien, que además es de sentido.
Esto podría relacionarse con lo de la buena mente en el interior. En el caso de Akenatón hay suficiente evidencia que las señales fueron traducidas con bondad. Ok, vamos a leer un poco lo que es, cómo describe Silo en el mitos raíces universales, cómo lo siente Silo, o sea, cómo se siente lo que Silo escribió en sus escritos sobre Akenatón. Hubo un faraón bondadoso y sabio que entendió el origen de Ptah y la mudanza de sus nombres. Él restableció el principio cuando vio que los hombres oprimían a los hombres, haciendo creer que era la voz de los dioses. Una mañana vio como un vasallo era juzgado en el templo por no pagar tributo a los sacerdotes, por no pagar para los dioses. Entonces salió de Tebas hacia On y allí preguntó a los teólogos más sabios cuál era la verdadera justicia. Esta fue la respuesta. Amenofis, bueno es tu hígado y las intenciones que de él parten, pero la verdad más bondadosa traerá mal para ti y para nuestro pueblo. Como hombre serás el más justo, como rey serás la perdición. Pero tu ejemplo no será olvidado y muchos siglos después de ti se reconocerá lo que hoy pronto se verá como locura. Vuelto a Tebas, miró a su mujer como a quien escudriña el amanecer, vio su hermosura y para ella y su pueblo cantó un bello himno. Nefertiti lloró por la piedad del poeta y supo de su gloria y su trágico futuro. Ella con su voz entrecortada lo aclamó como verdadero hijo del sol. Akenatón, dijo, y luego cayó. En ese momento jugaron su destino aceptando lo justo pero imposible. Así fue la rebelión de Akenatón y el breve respiro de los hijos del Nilo cuando un mundo con peso de milenios se tambaleó un instante. Así se desquició el poder de aquellos que hacían hablar a los dioses sus propias intenciones. Amenofis IV Akenatón lanzó la lucha contra los funcionarios y sacerdotes que dominaban el imperio. Los señores del Alto Nilo se aliaron con los sectores acosados. El pueblo empezó a ocupar posiciones antes veladas y fue rescatando para sí el poder enajenado. Se abrieron los graneros y se distribuyeron bienes, pero los enemigos del nuevo mundo alzaron las armas e hicieron al fantasma del hambre mostrar su rostro. Muerto Akenatón, todos sus hechos fueron aventados y se quiso borrar su memoria para siempre. Sin embargo, Atón conservó su palabra y hoy su palabra es restaurada. Carlos. Bien, ya no nos anticipaste algo con estas últimas referencias, pero cuéntanos un poco más respecto de los factores que desencadenaron el ocaso del reinado de Akenatón. Ok, hablaremos sobre el enigma de Menkaure y el fin del periodo de Amarna. Según investigación reciente del egiptólogo español Rafael Augusti Torres, la sucesión de los reyes al final de la 18ª dinastía es un tema de gran debate y confusión. Hay pocos registros contemporáneos en los que pueda confiar debido a la naturaleza del periodo de Amarna y el reinado de Akenatón y de sus sucesores y posibles corregentes. Sabemos que Akenatón reinó durante 17 años y anteriormente se creyó que en los últimos 3 o 4 años de su reinado tuvo 2 corregentes, Esmenkhare, que con mucha probabilidad era su hermano, y Neferuaten, que pudo haber sido una de sus hijas, o Nefertiti. Se desconoce en qué orden se siguieron y ninguno de sus reinados duró mucho, porque el último miembro de la familia real de Amarna, Tutankamón, tampoco tuvo un largo periodo después de la muerte de su padre Akenatón. La última aparición fechada de Akenatón con la familia real se halla representada en la tumba de Merire II y data del segundo mes, año 12 de su reinado. Después de este registro histórico, todo es confuso y se aclara algo a partir del reinado de Tutankamón.
Sin embargo, la teoría de la corregencia ha sido desacreditada por el anuncio en el 2012 del descubrimiento de una inscripción fechada en el 15 Achet del año 16 del reinado de Akenatón y que menciona en su tercera línea a la reina Nefertiti, gran esposa real, su amada señora de las dos tierras, Neferuaten, Nefertiti. Significa que Nefertiti era, para esa fecha todavía, la esposa de Akenatón, por lo que se ha especulado que los monarcas amarnienses mencionados en Menkare y Neferuaten solo pudieron acceder al trono en el año 16 del reinado de Akenatón en una breve corregencia de unos 9 meses, o haber tenido un reinado corto de unos 2 años después de la muerte de Akenatón. La línea real de Amarna quedó extinguida con Tutankamón y Ansenamón. Ansenamón era una de las hijas de Akenatón, hermana de Tutankamón, pero saben que se casaban entre hermanos, ¿no? Ya que los fetos femeninos encontrados en la tumba de los reyes, o sea, de Tutankamón y Ansenamón, pudieron ser sus dos hijas gemelas, según investigación realizada en el 2008 por Kana Aditi. Carlos. Bien, bueno, ya como para ir finalizando tu presentación y como nuestras investigaciones están caracterizadas por esto de, más allá de los datos y de la información, compartir las vibraciones que producen en nosotros, ¿no? Los sentires, las vivencias que tenemos en esta experiencia inmersiva que hacemos en la escultura. Me gustaría que nos compartieras esto, tus vivencias al desarrollar esta investigación y algunas hipótesis o conclusiones que quieras compartir con nosotros para finalizar tu presentación que nos ha sido muy placentera, Efrem. Gracias, Carlos. Ok, vamos entonces con las hipótesis o las conclusiones y también comento algunas de las vivencias. Bueno, Amenofis IV, lo más probable, después de su ascesis y en su 5.º año como faraón, Amenofis IV Akenatón, ¿no? En estado de inspiración, sin miedo y en contacto con su dios Atón del día, intuye con claridad su propósito, cambia su nombre, canta su poema y se dirige a cumplir su destino. Rompe con todas las tradiciones, derrumbando dioses, y en el margen oriental del Nilo, actual región de Amarna, después de encontrar señales de lo sagrado, funda la ciudad de Aketatón, u horizonte de Atón, y por corto tiempo cumple su utopía. Fue un místico, un iniciado, un mensajero. 2. Esa fue la primera conclusión. 2. Hay paralelismo con la Biblia cuando su poema dice: cada rebaño está satisfecho de su hierba, verdean los árboles, los pájaros que se lanzan volando de sus nidos con las alas desplegadas están en adoración ante su ser. El texto traducido por el egiptólogo Joseph Padró de su libro Secretos del Antiguo Egipto. Curiosamente, estas palabras resuenan en el otro texto posterior, el Salmo 104, dedicado a Yahvé y que se atribuye al rey David. Empieza así: allí beben todos los animales del campo, allí matan su sed los asnos salvajes, allí se posan las aves del cielo que cantan en la fronda. Parece que el rey David o quien fuera se inspiró en las palabras de Akenatón. Escribió así a su dios Atón. 3. Según algunos escritores, el relato del Génesis es también un antimito. La creación no es el resultado de la lucha entre dioses. Dios, solo usa su palabra, que es como un soplo, y pone en marcha la creación. El hombre no es un simple añadido a lo creado, un sirviente de las necesidades de las deidades, sino el punto culminante de la creación, creado a imagen y semejanza. 4. Haciendo un paralelismo, recordemos que Moisés inició el éxodo del pueblo judío de Egipto en una época posterior y muy cercana al reinado del faraón hereje. Aunque no hay base histórica, según la tradición cristiana,
judía o incluso musulmana, en sus libros sagrados se habla de un Moisés contemporáneo con Akenatón. No hay fuertes evidencias históricas, pero es muy probable que el mito judío de Moisés, base de la tradición de estas tres religiones universales, tenga relación directa con la rebelión de Akenatón, del Akenatón histórico. El nombre hebreo Moche deriva del nombre egipcio Mose. Moisés, inspirado en la montaña, ve la zarza ardiente que, según los conocimientos actuales y según nuestras experiencias, no son más que la traducción de su estado de conexión con lo sagrado o la interpretación de su conciencia inspirada o su experiencia mística de contacto con la fuerza. Nos habla entonces de un Dios preexistente, invisible, sin forma física, sin imagen único y trascendente que lo saca de la esclavitud. La fuerza es un monismo que crea, es voz, es relación, es poder liberador de la opresión. 5. Los hermanos investigadores franceses y hebreos, Roger y Mesot Sabah, autores del libro Los secretos del Éxodo, aseguran, después de décadas de estudios filológicos, lingüísticos, arqueológicos, iconográficos, que el Abraham bíblico era Akenatón y que Moisés fue un general egipcio seguidor de Akenatón. Según esta hipótesis, el Éxodo fue la expulsión de Egipto de los habitantes de la ciudad de Aketatón, fundada por Akenatón, por el faraón Ay, que gobernó, o sea, Ay fue el que los sacó, ¿no? Que gobernó del 1331 a 1326, antes de la era cristiana, expulsados hacia Canaán, territorio actual de Israel y Palestina. No se llamaban hebreos, sino Yahuts, que significa adoradores del faraón, y después fundaron Judea. 6. En una de las tumbas de Tel Amarna o Aketatón decía claramente: nuestro propósito es convertir a los pobres y humildes en príncipes. Podemos hacer también un paralelismo con lo planteado por Silo, cuando dice que hay una intención evolutiva que está detrás de los procesos históricos, que las sociedades humanas, a pesar de la crisis, siempre se las arreglan para salir adelante. En la charla de Bogotá, 6 de julio de 1995, Silo dice algo que también me parece importante. Hay una fuerza que nos muestra que somos más grandes de lo que creemos. Y decía, no somos un número, no somos un factor económico, no somos un engranaje del sistema, somos mucho más de lo que vemos. Puede que haya en ti una fuerza profunda. Puede que haya en ti algo muy grande. Yo creo que en todos nosotros hay algo muy grande. Es, es un placer escuchar esta emoción que nos está compartiendo las vivencias reales de un investigador compenetrado con estas investigaciones. Así que, Efrem, agradecido, agradecido y bueno, y espero que todos nuestros amigos hayan podido disfrutar de Gracias, esta Carlos. presentación tuya. Gracias. Gracias. Ok, ya al final en la charla, sí lo dice, en todo pobrecito que está en las peores condiciones, que no sabe leer ni escribir, que está sumergido en la pobreza, que está desterrado de la sociedad, en todo pobrecito que encuentre en la calle hay algo muy grande. Y cuando ese pobrecito sufre, es algo muy grande que clama al cielo. O sea, haciendo la similitud con lo que decía Akenatón sobre los pobres y humildes que deben convertirse en príncipes. Ok. Las conclusiones finales. Bueno, creo que no había otra pregunta, Carlos, o esa era la última pregunta.
No, no, ya con esto, digamos, esto que compartí finalmente tus hipótesis y algunas conclusiones, creo que estamos dando por finalizada tu presentación y daremos lugar a alguna pregunta de nuestros amigos participantes en nuestro auditorio. Si no quieres agregar nada más. Bueno, ahí habían algunas conclusiones finales que puedo leerlas rapidito, ¿no? Dice, hemos planteado la historia de Akenatón como antimito, pero en realidad se trata de otro mito raíz, el de Dios único, que como sistema de pensamiento entra en colisión con panteones superpoblados. Si bien en Mesopotamia se vieron algunos planteamientos monoteístas, es en Egipto y con Akenatón donde esa forma religiosa adquiere su vigor. Eh, Otra dice, de haber progresado la reforma de Akenatón, hubiese surgido un momento humanista y una religión universal con bastante anterioridad a las hoy conocidas. Basado en lo planteado por Silo y Freud sobre Moisés y el monoteísmo, sostenemos la hipótesis que hay una relación e influencia entre el movimiento utópico monoteísta del faraón hereje Akenatón y el éxodo del pueblo judío de Egipto con Moisés. Otra dice, las castas sacerdotales han sido siempre en la historia factores regresivos que por mantener tradiciones y en defensa de un conservadurismo estático e intereses eliminan la posibilidad de cambios y avances, retrasando la evolución de la ciencia del pensamiento y la experiencia humana. Bueno, entre otras, ¿no? Gracias a todos. Muchas gracias, estimado Efrén. Carlos, igualmente, muchas gracias por este desarrollo armonioso y atractivo de esta conferencia magistral. Pues tenemos el tiempo para preguntas, estamos pensando por tiempo en unas 3, 4 preguntas y pues pueden levantar la mano, como ya lo hizo Daniel Robaldo, a quien le damos el uso de la voz. Adelante, Daniel. Bueno, gracias, Efraín, muy interesante, muy importante tu aporte. La pregunta tiene que ver con nuestras perspectivas de investigación en nuestro centro de estudio, que, como dice Carlos Guajardo, más allá de los datos, nos interesa el impacto personal. Y nosotros en nuestro centro de estudio buscamos, en función al método estructural dinámico, buscamos esa movilización interna, más allá del punto de vista y las preguntas planteadas, buscamos el punto de vista y vemos cómo ese punto de vista se profundiza en nosotros mismos y cómo va modificándose ese punto de vista, esa pregunta que se va profundizando. Es destacable tu conmoción interna y tu identificación con el tema. Entonces, como nuestro estilo es testimonial, te pregunto, ¿cómo te llegó esta investigación? Si te trasladó más allá del tiempo y el espacio a aquellos momentos en que Akenatón vivía difundiendo su testimonio también. ¿Cómo te impacta y cuál es tu testimonio? Gracias. Gracias por la pregunta, Daniel. Sí, definitivamente que en la medida que fui investigando, fui encontrando toda esta información, sobre todo la información de Gabriela Cobal, que me fue muy, muy importante. Y como las experiencias que hemos tenido nosotros con la disciplina y la CESIS, esa movilización energética, ese trabajo profundo, esa conexión, definitivamente que me identifiqué. Y fui haciendo esas relaciones con los escritos de Silo y con todas estas experiencias. Fue totalmente coherente, ¿no? O sea, esas relaciones que fui estableciendo. Así que por eso la emoción y la conexión y la identificación con estas experiencias que hemos tenido y los encuentros con Silo
lo de Bogotá, que fue muy importante para nosotros en el 95. Así que eso puedo decir. Gracias, Fren, un abrazo. Gracias. Gracias, Daniel. Gracias, Efraín Villarreal, por la respuesta. Y ¿alguien más gusta hacer alguna pregunta, algún comentario? Ernesto de Casas, adelante, por favor. Hola, muy Hola, Tito. bueno, muy bueno, Ujú. muy extraordinario. La verdad, me parece excepcional la estructura interna de relacionar el hecho histórico con nuestras experiencias, nuestras disciplinas, nuestros temas y la bibliografía de Silo. O sea, es muy buena esa presentación. Y lo único que quería comentar es que me ha gustado mucho porque, por supuesto, sobre este personaje lo conocí por vía de Silo, porque él lo mencionó. Yo estaba pensando, la primera vez que le oí mencionar fue en el 72. Y incluso en esa época usábamos nombres internos y a uno de nuestros amigos le puso el nombre de Atón, justamente. Ah, qué interesante. Y, y claro, él comentaba así, cuando uno a nivel personal, en un retiro, comentaba un poco haciendo una observación histórica y decía, qué lástima que no le hicieron caso a este egipcio. Dice, lo que pasa es que él tenía muy en contra a los sacerdotes. Exacto. Entonces estos se le hicieron una resistencia, me acuerdo que decía algo así como que le pusieron unas murallas y no le dejaban avanzar porque, claro, los eliminaban a ellos. Entonces, ahí es donde está el truco de de toda esta historia, aparte de que este hombre puede haber tenido una psicología y una fisiología especial y haya tenido una salud un poco floja, entonces, porque a comparación con otros de estos tipos, de estos faraones, hay unos que vivieron muchísimos años. En Exacto. cambio, este pobrecito y es bastante humano, porque fíjate que yo siempre busco lo que le llamo el humanismo básico, y el hecho de que él haga representaciones con la familia, Ujú. hace la vida cotidiana de la gente, toda la gente tenía familia. Se parece al tema del mensaje nuestro, de siempre estar pensando en los seres queridos. Entonces, pienso yo que para su momento fue muy, muy inspirado y muy revolucionario, pero claro, con la muralla esa de los muchachos porque prácticamente los descarta, ¿no? Imagínate, una legión de sacerdotes los descarta. Y termino con esto, lo importante que es eso, porque yo recuerdo que interesándome por la historia, tuve una ocasión de preguntarle a un profesor de historia en una ocasión de que por qué era tan diferente lo que había sucedido en Egipto y en Grecia con la filosofía, ¿no? ¿Cómo es que los mismos griegos dicen que han ido a Egipto a aprender, pero muy bien qué es lo que han aprendido no lo sabemos, y luego en Grecia aparecen todos estos pensadores y el tipo en un minuto, sin dudarlo, me dice, eso es porque no hubo una casta sacerdotal. Ajá. Así que Exacto. fíjate la importancia histórica que tiene ese detalle, ¿no? Si no, no tendríamos Occidente. Así de fácil. Y nada, excepcional, muy buena la presentación y muy minuciosa, muy bueno, muy bueno. Te Gracias, quería Tito. preguntar, esa monografía que estás mencionando, que me menciona a mí sorprendentemente, Ujú. ¿quién es? Gabriela Cobal, creo ¿Quién que es es? de la Belle Idée de Francia. Ah, Sí, ah, no la sí. conozco porque
El apellido se parece al ruso ese del... Ujú. Alcobar. Sí, de Cobal el ruso, sí. No Y sé si yo será digo, familia. y será... No, interesante que ella haya mencionado otras monografías, me parece excelente. Una comunidad de estudiosos. Bueno, felicitaciones, nada más. Gracias. Abrazos. Gracias, Tito. Muchas gracias, Tito. Y no sé si alguien más gusta hacer uso de la voz. En el chat hay comentarios. Estimado Efren, felicitaciones. Y bueno, sí, tenemos una mano levantada más. Adelante, por favor. Sí, interesante el tema del doctor Efren. Yo quiero hacer un aporte literario, como siempre lo he hecho en estas cuestiones y en estas andanzas del movimiento, porque me pareció interesante la parte cuando Efren presenta la parte de la mujer, de la feminidad. Entonces hay un poema muy precioso del poeta uruguayo Mario Benedetti que se llama Si Dios fuera mujer. Ajá. Y si Dios fuera mujer, pregunta Juan sin imputarse. Vaya, vaya, si Dios fuera mujer. Es posible que agnósticos y ateos no dijéramos no con la cabeza y dijéramos sí con las entrañas. Tal vez nos acercáramos a su divina desnudez para besar sus pies no de bronce, su pubis no de piedra, sus pechos no de mármol, sus labios no de yeso. Si Dios fuera mujer, la abrazaríamos para arrancarla de su lontananza y no habría que jurar hasta que la muerte nos separe, ya que sería inmortal por antonomasia. Y en vez de transmitirnos sida o pánico, nos contagiaría su inmortalidad. Si Dios fuera mujer, no se instalaría lejana en el reino de los cielos, sino que nos aguardaría en el San Juan del infierno, con sus brazos no cerrados, su rosa no de plástico y su amor no de ángeles. Ay, Dios mío, si hasta siempre y desde siempre fueras una mujer, qué lindo escándalo sería, qué venturosa, espléndida, imposible, prodigiosa blasfemia. Muchas gracias. Ujú. Gracias, Max. Muy inspirador. Muchas gracias. Sí, gracias. Pues en este mes, además, fue un mes, o es un mes de Mario Benedetti. Y tenemos a Antonio, había visto en la mano levantada, Antonio y Cecilia. y Cecilia. Muchas Y con gracias ellos, por darme, adelante. muchas gracias por darme la palabra, Ildefonso. A mí la parte que escuché me pareció muy impresionante, como dice Tito, me encantó y desgraciadamente recibí una llamada que tiene que ver con la organización de la marcha en los países del Asia y tuve que atender. Así es que a lo que sí me comprometo es a escucharla minuciosamente y darte por escrito un comentario que podemos compartir sobre mi impresión más profunda al nivel de las preguntas que planteó Carlos y que Efrén respondió como su experiencia mística y más profunda. Así que eso hacemos. Gracias, Antonio. Muchas gracias, ¿no? Ceci, Gracias. ¿Me oyen bien? sí, adelante. Yo quiero comentar lo que me pasó a mí. Ver cómo esa conexión, esa oleada del gran pasado llega a este momento. Y tengo unos punticos que dicen, el Dios universal, el sol y lo profundo, ebrio de Dios, señales sagradas, la ciudad al horizonte, el horizonte con el sol saliente, ciudad mística, implantación de la luz afuera
y la luz adentro. Señales bien traducidas. Registrar la zona del bien. Registrar la zona del bien. Registro el profundo pasado con la expresión del presente y la oleada que nos impulsa hacia el futuro. Eso me pasó con esta charla. Muchas gracias. Gracias, Ceci. Pues muy emotivo y profundo. Sí. Y de eso se trata precisamente en estos grandes encuentros. Y bueno, si no tuviéramos otra participación, está contemplado una eh, eh, especie de síntesis de la presentación que hemos escuchado por parte de Carlos Guajardo, o no sé si con las conclusiones que dio Efrén ya queda. Tú nos comentas, Carlos. Bueno, gracias Ildefonso. Obviamente creo que redundan las palabras luego de las vivencias compartidas, los sentires de nuestros amigos y las palabras referidas a la presentación creo que son más que suficientes. Las preguntas que se hicieron, el reconocimiento de este trabajo tan inspirado, tan Sí. lleno de información, lleno de datos, lleno de anclaje científico, pero también tan esclarecedor respecto de lo que queremos destacar, ¿no? Esto que traía a colación hace un ratito Cecilia respecto de cómo los contundentes momentos y actitudes humanistas del pasado nos tienen que guiar también en la posibilidad de construir esta utopía futura. Creo que eso es lo mejor del mensaje que nos ha trasladado hoy Efrén a todos nosotros. Sin duda, exactamente, ese es el gran aporte y lo que se busca desde el Centro de Estudios Humanistas de las Américas. Pues agradecemos a todos, a todas, a cada uno de ustedes esta presencia activa que tuvimos con la magistral presentación de Efrén Villarreal desde Panamá. Agradecemos a todos y les invitamos pues al próximo encuentro. El próximo encuentro será el 27 del próximo mes, 27 de octubre, y se estará disertando sobre el reino perdido de Kush. Esa es la temática que nos espera de manera pública y en común. Y mientras, pues seguimos con las actividades de cada uno y en los equipos y grupos de nuestro centro. Muchísimas gracias, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Un abrazo.